responder estas inquietudes, que luego yo voy a enlazar con otras preguntas generales para todos. Sí les voy a agradecer que seamos bien precisos en nuestras respuestas por el tiempo, porque son muchos. Y sí, yo aquí voy con el cartelito ya. Desde que le haga así ya... Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a empezar con quien está a mi lado, si quiere, sí, con preguntas. Ok, gracias Ansel. Bueno, pues buenas tardes después de este fabuloso almuerzo. Las preguntas que llegaron están muy sencillas en la parte conceptual, pues son muy directas y muy difíciles porque cada país tiene un momento diferente en términos políticos, también en términos educativos. Una de ellas decía o preguntaba, ¿cómo resolver cuando un docente tiene malos resultados y que en el informe o la devolución de datos o de su informe no se sienta maltratado? Y esa es una pregunta genérica. Y ahí hay algo de arte, de técnica, pero también de franqueza. No es necesario y no es deseable que los resultados de las evaluaciones, por un lado, maltraten a nadie. Decirle a alguien que tiene alto el nivel de colesterol no tiene por qué ser una ofensa, ¿no? Tampoco que a uno no tiene desarrollada tal o cual habilidad, pero que la puede desarrollar. Pero menos deseable es maquillar las cosas o decirlas tan suavecito que parezca que no pasa nada. Porque entonces no nos enteramos. Y si no nos enteramos, no actuamos. Y la evaluación es una convocatoria a la acción. Y con esto hilo la segunda pregunta que me pareció más relevante en el sentido de las preocupaciones de la administración. Y juntaba dos cosas. Por un lado, la jubilación, cómo se manejan las jubilaciones anticipadas y por qué es necesario jubilarse, ¿no? Yo tengo ganas todavía de trabajar y me dice el Estado que me tengo que jubilar. Entonces, bueno, la jubilación es una cuestión opcional, pero las leyes en cada país tienen sus propias reglas. Sin embargo, construir trayectorias profesionales para los docentes es muy importante. No todos queremos dar clases frente a grupo después de 40 años de ser profesores frente a grupo. Y podemos y deberíamos poder elegir trayectorias administrativas, trayectorias de liderazgo pedagógico, trayectorias en las que podamos desarrollar otras funciones o, si ya hemos cumplido suficiente trabajo, poder optar por una jubilación que sea un acuerdo entre el Estado y el docente. Entonces, esos programas deberían ser opciones para que hubiera una mayor conversación en términos de sociedad y en términos técnicos. Gracias. Sí, tengo muchas preguntas, muchas de ellas son muy fáciles de contestar, entonces voy a tratar de contestarlas, si no todas, en su gran mayoría. La pregunta es, ¿qué se hicieron con los 45,000 docentes fantasmas que se evidenciaron en el proceso? Con ellos pues nada, pero con el dinero que se gastaba, mucho. Se rescató ese dinero que se iba, digamos, a las arcas, entiendo, de personas que no tenían por qué tener ese dinero, especialmente del sindicato. Dos, ¿actualmente entiende usted que tenemos en México una educación de calidad? Yo diría absolutamente no, por eso se implementó la reforma educativa para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Para que ustedes tengan una idea, cerca de 2/3 partes de los estudiantes que terminan la educación obligatoria, es decir, bachillerato, no adquieren las competencias mínimas en matemáticas, 2/3 partes. Entonces, pues, claro que no la tenemos. Tres, sí, con mucho gusto. Dice que si se seleccionan en México, que si los criterios que se utilizan para seleccionar a los profesores o evaluarlos difiere de una región a otra. La respuesta es no. Difieren de un tipo de escuela a otra. Por ejemplo, las escuelas indígenas, las escuelas multigrado, las escuelas regulares tienen criterios distintos, pero no es por región, sino por tipo de servicio. ¿Qué es lo que se debe, qué mecanismos se utilizaron para retener a los mejores docentes? Estímulos. O sea, estímulos y formación.
Los mejores docentes merecían reconocimiento y si querían además seguir siendo formados se les daba esa formación, pero eran estímulos económicos y entre otras cosas también privilegios como por ejemplo seleccionar horarios, seleccionar escuelas a conveniencia de las personas, se les daban mejores condiciones. ¿Qué conexión tenía la evaluación docente en México con el salario? Es lo que les estoy ahorita diciendo, no con el salario base, pero sí con los salarios, digamos, compensatorios que podrían duplicar en algunos casos, sobre todo en las escuelas indígenas o más lejanas, el salario de los profesores. ¿Qué hacía México para mejorar o qué haría México para mejorar la calidad de la educación? Yo lo digo rápidamente, uno, formación. Evaluación y formación van juntos, evaluación solamente, aún con la zanahoria, por más grande que sea, no es suficiente para mejorar la educación. Y yo diría que la formación inicial, yo apostaría, Eduardo, a la formación inicial. Es donde se están formando los futuros profesores y ahí la haría muy exigente y la haría muy buena para no tener que estar formando continuamente a los demás. Y ya termino con ya. Dice, al desaparecer la evaluación en México, ¿qué medidas tomará el siguiente gobierno? Se los voy a decir el 1 de diciembre que lo anuncie porque no lo sé, pero lo que sí sé es que está haciendo consultas a los docentes y de ahí va a tomar, digamos, las decisiones que correspondan. Gracias. Bueno, las mías están un poco más fáciles. Básicamente están orientadas hacia identificar los desafíos, como qué nos queda por delante para Colombia. Yo creo que es importante haber participado hoy, tener estas lecciones de otros países que han logrado una cobertura mucho mayor. Yo lo resumiría en 2 palabras. La primera es articulación. Articular los resultados de la evaluación con los procesos formativos, digamos que no olvidar la formación inicial. Si hay recurrentes deficiencias en la formación de los docentes, es prioritario ir a hablar con las universidades y saber qué está pasando con la formación inicial de los docentes. Ya hemos dado algunos pasos en torno a ello, pero creo que básicamente hay que seguirlo haciendo, articular con los procesos también de otros programas que tienen acompañamiento a los docentes en contextos rurales, digamos a las escuelas que más lo necesitan. Y por otro lado, el otro desafío lo propondría como plantear o clarificar los objetivos de esa evaluación. Como ustedes ven, tenemos para los docentes del antiguo régimen no tenemos procesos evaluativos. Para los del nuevo régimen sí tenemos 4 momentos. La idea es como clarificar cuáles son esos objetivos de cada uno de esos momentos, mejorarlos y también permitir, digamos, que procesos o momentos de evaluación como la evaluación del desempeño también generen retroalimentación o nos permitan identificar necesidades de los docentes, que no solamente sea en este concurso que está orientado hacia el ascenso, no participan todos y pues digamos tiene una cobertura mucho menor. Nosotros no hemos podido tener un proceso como el de República Dominicana o como Perú con un número importante de docentes evaluados. Todavía no se ha realizado una evaluación de impacto de esa formación de los docentes y tampoco algún estudio que nos diga qué hacen los docentes que sí pasan el concurso con esos informes de retroalimentación, digamos, si son útiles, en qué medida les permiten mejorar los procesos en el aula. Creo que eso es todo. Sí, hay una pregunta que es muy simple, que tiene que ver con la evaluación del desempeño docente que hemos recién finalizado, que pregunta sobre qué va a pasar con las personas que están todavía incompletos. Bueno, eso es primero saber por qué están incompletos. Puede ser un error de procesamiento o puede ser que la persona no
no haya completado el proceso. Hay que completarlo para hacer los cálculos correspondientes y aplicarle los incentivos. Como ustedes saben, sobre todo en los técnicos docentes nacionales, los directores, por un problema de información, no llegaron a evaluar a los técnicos nacionales. Eso está pendiente, eso hay que hacerlo. Así que ojalá que en los próximos días la comisión pueda reunirse y ahí vamos a plantear otra vez más la necesidad de abrir la plataforma. Las otras preguntas son un tanto, digamos, más complejas. Algunas de ellas que están muy por encima del ámbito mismo de la evaluación, que dice que ¿por qué no se desvincula la evaluación de lo económico y que se asuma como política? Ese es un tema que yo creo que debemos discutirlo, y eso es un tema que desborda inclusive a la educación como tal, al sistema educativo. Por alguna razón, históricamente, en los años 90, como los salarios de los docentes eran salarios muy precarios, una de las maneras, y todos sabemos que el gobierno en aquel momento no invertía realmente en educación, una de las estrategias que se utilizó para alcanzar mejores niveles salariales en los maestros fue la vía de la evaluación del desempeño y la aplicación de los incentivos. Solo que en este momento los criterios de esos incentivos, yo le puedo decir desde mi punto de vista, eso es un tema que hay que hablarlo, son prácticamente, eso no se puede sostener. Seguir hablando de un incentivo que va del 17 al 32%, yo le puedo decir a ustedes, porque ese es un dato que lo sé, el aumento que recibió el presupuesto de educación en el 2018 por razón del diferencial del Producto Interno Bruto, ese aumento, prácticamente la totalidad se utilizó para pagar los incentivos de evaluación de desempeño. Es mi punto de vista de que si no analizamos el problema, creo que nos estamos comiendo la gallina de los huevos de oro. Pero es un tema que hay que discutirlo y que de una decisión que está mucho más allá del Ministerio de Educación. ¿Por qué razón la formación docente no resuelve el problema del bajo aprendizaje de los estudiantes? Bueno, yo creo que todos sabemos que la gestión docente es parte de ese proceso, no el único, hay otros factores que explican los aprendizajes de los estudiantes, pero sí yo creo que puedo decir en sentido general, y lo he dicho muchas veces, que la formación docente, la formación inicial docente nuestra, realmente es muy deficiente. Recuerdo un comentario que hizo Ramón Flores, inclusive en su libro que publicó sobre la formación docente, que él decía que la labor de educar posiblemente sea la única con la que estamos familiarizados prácticamente desde que nacemos. Y que posiblemente aquel que llega al magisterio no es capaz de desconectarse de lo que él cree que es un buen maestro, porque fue lo que vivió en la realidad. Y no necesariamente responda a su propia formación. Por eso, en varios eventos hemos planteado que la formación docente debe considerarse como una formación que transforme culturalmente a la persona, que le dé las herramientas para que pueda realmente comprender y llevar a la práctica lo que significa enseñar, que yo creo que es un tema que tiene sus complejidades. Y finalmente, hay una pregunta de por qué, si los coordinadores pedagógicos tienen un buen rendimiento profesional adecuado, eso no se refleja en el docente de aula. Bueno, yo creo que hay que revisar, y eso es parte de las cosas que uno tiene, de los temas que nosotros decimos que hay que estudiarlo a profundidad,
de que posiblemente tengamos muy buenos coordinadores, pero que tengan límites en la realización de su función en la escuela, por una razón o por otra, o porque no se valorice el trabajo del coordinador, o porque la cultura escolar, la cultura de la escuela, no permita, o no haga, o no incentive, o no provoque que este señor, que esta persona, que este coordinador pedagógico pueda cumplir con sus funciones. Yo creo que ese es un tema que hay que profundizarlo, igual que muchos otros, que yo creo que esta evaluación arroja y que van a requerir de que hagamos estudios ya de mayor profundidad que nos permitan entender los resultados. Yo tengo que responder por Chile a propósito de que, cómo regula el desempeño docente, cómo se regula en el desempeño docente ¿cómo dice aquí? A ver, el sistema educativo preuniversitario. ¿Existen los estándares profesionales y del desempeño? Sí, evidentemente existe el marco de la buena enseñanza, que es el documento matriz que ilumina, digamos, todo e influye tanto en la mirada hacia los estándares de formación inicial docente como aquellos que tienen que ver con el buen docente en las dimensiones de la evaluación de portafolio que se realiza cada 4 años de manera obligatoria. Eso significa que el marco de la buena enseñanza evalúa 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones tienen que ver con preparación de la enseñanza, asegurar que los estudiantes aprendan, que cada uno de los estudiantes pueda aprender, generar un clima de atención y acompañamiento en el aula y responsabilidades profesionales. La bajada de este instrumento permite hoy día además agregar un módulo de observación de trabajo colaborativo de los docentes al interior del establecimiento educacional como uno de los elementos que potencia la profesionalidad y que es mirado también en esta evaluación. La segunda pregunta se vincula con qué se hace con la permanencia de los profesores en el sistema cuando los resultados son negativos en el portafolio. Existe un plan de acompañamiento que se llama Plan de Superación Profesional, que el profesor con malos resultados, descendidos, deficientes o básicos, dentro del año debe realizar, del año que recibe los resultados, y esto lo obliga a rendir la evaluación al año siguiente. Si persisten los malos resultados, la evaluación se transforma en una rendición de cuentas y el profesor sale del sistema. La salida del sistema es transitoria. Él puede volver a presentarse a un concurso con otro sostenedor o en otra escuela que pueda recomponer y acompañar de otra manera su reinserción laboral. Estas situaciones, si uno hace la autocrítica, son mínimas en términos de que los directores aún no son claros, no son empáticos con el sistema, ni son asertivos en su toma de decisiones a la hora de desvincular a profesores por las evaluaciones de desempeño. Son de autonomía de los municipios y de los sostenedores aún tomar esas decisiones. Pero me da la impresión de que nadie quiere comprarse un problema político al hacer al tomar la medida de las desvinculaciones. Son muy raras, son muy escasas. Sí, son más frecuentes las llamadas a generar planes de superación profesional que están aseguradas, digamos, y están obligadas por la ley. Pero la marginación es una cosa muy rara
y que debiera tal vez tomarse con un poco más de madurez profesional por parte de los líderes locales. Bueno, en mi caso hay unas 6 preguntas dirigidas sobre todo sobre el proceso que acaba de acontecer de evaluación de desempeño docente acá en la República Dominicana. La primera pregunta dice, en la evaluación de la observación de clases, ¿se pudo evidenciar el verdadero desempeño del docente o se podría pensar que fueron prácticas preparadas para este proceso y que todavía esta evaluación no refleja la auténtica evaluación del desempeño? Bueno, al respecto debo decir lo siguiente. Es cierto que si uno mira con rigor hasta qué punto se captura la verdad, lo ideal es que la práctica de observación de clase no se avise, se haga absolutamente azarizada y que cuando se haga se vea la verdad porque el docente no tuvo ocasión ni oportunidad de poder prepararse previamente para ese evento. Pero acá nos acercamos bastante, porque en realidad los pares evaluadores visitaban la escuela alrededor de una semana antes y se acordaba con el director la fecha en que se iba a observar a cada docente. Este se enteraba no más de una semana antes, bastante menos muchas veces. Por lo tanto, él sabía en qué semana se le iba a observar, no exactamente en qué turno de clase, ni con qué curso, ni qué tema le iba a tocar. Por lo tanto, bastante sorpresivamente era la observación. Así que, pero en última instancia, de todas maneras, decir lo siguiente. Si usted está relativamente preparado y aún así se encuentran dificultades didácticas en su clase, es que las tiene. Si usted está avisado, está preparado y la clase es excelente, no necesariamente siempre lo es. Por lo tanto, lo que quiero decir es que por lo menos para inferir dificultad sí sirve, aun cuando se avisa. Miren un ejemplo clásico que Leo me recuerda. Se da una clase, va el observador, observa la clase completa y al final de la misma pide la palabra a una niña y dice, profesor, a partir de ahora las clases suyas van a ser así, amenas, agradables. Ahí, por supuesto, se tomó nota rápidamente. Bueno, esa es de las cosas que nos pasan. Bueno, la segunda pregunta dice así, ¿se tiene contemplado ofrecer a los docentes una retroalimentación de los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño 2017? La respuesta es absolutamente sí. Se han elaborado los más de 60.000 informes individuales de resultados, con una estructura más o menos así. Aparece el puntaje obtenido en cada instrumento y el puntaje general, la clasificación de ese puntaje y cómo está respecto del puntaje promedio de la escuela, del distrito, de la regional y de la nación. Y a partir de ahí el informe se abre a decir cuáles son las deficiencias o los estándares menos logrados por ese docente en cada uno de los 3 instrumentos, es decir, en la observación de la clase, en la planificación de la misma y en el ejercicio de rendimiento profesional. Lo que está planteado en los próximos meses es hacer el proceso de devolución. Se va a colgar en una plataforma esa información y con el número de identidad de cada docente y algún que otra medida de seguridad informática va a tener acceso para poder bajarlo de forma individual y sin que otro pueda hacerlo, para resguardar la confidencialidad. En eso se está trabajando ya, pero los informes ya están hechos. La tercera pregunta, ¿cuáles iniciativas tomará el MINER para superar el déficit de directores de centros educativos según los resultados de esta evaluación? Ustedes vieron que efectivamente en esta evaluación uno de los docentes que tiene más bajos resultados en su evaluación de desempeño son los directores. Los directores acá es tradicional que tengan una formación en un colegio de profesores donde se da un curso modular bastante completo. Sin embargo, lo que nos informó el señor ministro el lunes pasado en una reunión es que están remodelando y actualizando ese programa de formación y otros que tengan que ver con la capacitación de los directores. O sea, que esta evaluación va a tributar insumos necesarios para la actualización de los programas de capacitación y de superación de los directores en ejercicio. La cuarta pregunta dice, ¿para qué ha servido
los resultados de la evaluación de desempeño docente, además del aumento salarial. Hay que reconocer que se ha puesto demasiado énfasis en el aumento salarial. Parecería que esta era la medida necesaria. Y esto tiene que ver con cuestiones políticas, lo que explicaba el ministro ayer del déficit de 45 docentes que no habían todavía transitado por un ascenso salarial en 8 o 7 años, y la verdad es que lo merecían, la ley los obligaba y no se había cumplido por parte del Estado esta normativa. Pero lo que hay que decirle al respecto es que sí, sirve mucho más que el aumento salarial. Ustedes vieron todos los tipos de resultados que manejamos, tenemos en los informes, y de verdad que dan cuenta de información detallada del desempeño de cada docente, de cada distrito, de cada escuela, de cada regional, y por lo tanto hay toda una información que sirve como insumo para la toma de decisiones en materia de capacitación, en materia de planes de mejora y de planes de desarrollo de los docentes. Una quinta pregunta dice, ¿en qué medida asociar la evaluación del desempeño a aumentos salariales enmascara los resultados? ¿Está usted de acuerdo con separar ambos aspectos? Esta es una pregunta bien de fondo, bien compleja, y donde hay bastante controversia. Se trata de si se tiene como fin o no de la evaluación de desempeño el pago por mérito. Yo tengo la siguiente opinión. Cada país decide cuál es la mejor manera de distribuir la riqueza que acumula. Para mí una buena fórmula de distribución de la riqueza es que cada cual dé o aporte según su capacidad y que en consecuencia cada cual reciba según la cantidad y calidad del trabajo que realiza. Lo cierto es que en América Latina y Caribe lo que está como tendencia es que se le paga al docente según la cantidad de su trabajo, no según la calidad. O sea, acá por ejemplo en República Dominicana se paga según las tandas. Si trabaja en una tanda o dos o en tanda extendida, usted hace su salario. Usted va a Chile y cobra por hora. Cobra más el docente que tiene 40 horas en su cartón, en su contrato, que el que tiene 36, que tiene 32. O sea, ¿y qué es lo que pasa al interior de cada hora? Eso solo se sabe con la evaluación. Y cuando se sabe con la evaluación, usted puede entonces repartir la riqueza de su país, en este caso el presupuesto nacional dedicado a la educación, de acuerdo con lo que cada cual hace en cantidad y en calidad. Por tanto, algún atisbo de justicia, sobre todo si se hace bien, hay en aplicar una fórmula de distribución de riqueza de este tipo. Lo difícil es que no se vaya toda la energía en ese tema y que, como por la plata baila el mono, la gente haga entonces, transija en cuestiones éticas con tal de favorecerse. Lo cierto es que siempre habrá mecanismos para eso, poderlo amortizar, cuando además de haber evaluación hay metaevaluación, entendida esta como evaluación de la evaluación. Es decir, análisis y reflexión sobre qué tan justo fuimos en la evaluación y en sus consecuencias. Y finalmente, ¿por qué no se utilizó la plataforma virtual para todas las evaluaciones desde el principio? Porque al principio no había tiempo para generar una plataforma. 1. 2, porque no es a través de plataforma que se evalúa la clase. Hay que ir de ahí. Y la primera etapa se dedicó a docentes de aula. Pero lo cierto es que todo lo que se pueda avanzar en soporte tecnológico que haga más eficaz, eficiente el sistema, habrá que asumirlo. Estamos en la era digital y es prácticamente de tonto no aprovechar todo el desarrollo tecnológico que existe para hacer los procesos humanos cada vez más eficientes. Así que efectivamente ese es el camino. Afortunadamente antes de terminar se practicó con bastante eficiencia y ese será el camino próximo a seguir. Así que muchas gracias. las preguntas que tenían pendientes. Voy a hacer una pregunta general para todos y para los que quieran responder, que tiene que ver con algo que se mencionó y que también ha sido una inquietud. ¿Cuáles son las mayores oportunidades que ustedes ven para vincular la evaluación docente al desarrollo profesional, a la mejora
y a la carrera docente. Y si tienen alguna experiencia específica de cómo lo han hecho, que lo puedan compartir. O sea, queremos ver específicamente cuál es la oportunidad de usar esto para la mejora del desarrollo profesional del docente. Bueno, hace rato no expliqué esto, pero porque estaba en las preguntas genéricas. En Ecuador, cuando ocurrieron los primeros resultados de 2014, el proceso en realidad tuvo un apellido que no era formal, que era el proceso de recategorización. Teníamos una deuda pendiente, queríamos que los docentes subieran por una deuda histórica, no solo de categoría, sino de ingresos, y el mecanismo para juntarlo con un proceso de meritocracia, pues parecía que era la forma más coherente de hacer. Los que más mejoraban en su formación, pues parece que eran los que más debían recibir un bono y podían subir no solo una letra, sino probablemente dos. No obstante, el efecto de ese criterio a nivel territorial produjo que los que recibieron una mayor ventaja en la recategorización eran precisamente aquellos que tenían mayores ventajas en otros ámbitos, principalmente en los ámbitos socioeconómicos, es decir, lo urbano, de mejores categorías salariales, que tenían más acceso a todo. Y esos que tenían más acceso a todo, además recibían más ventaja. Y esto va en contra de las políticas sociales nacionales, que puede ser, ayudemos a los que están en mayor desventaja. Entonces, ¿se acuerdan mi primera frase? Un sistema que reproduce las desigualdades estructurales, pues es un tremendo engaño social. Entonces, desde ese ángulo, no lo recomendaría. Creo que debe haber, además de este mejor incremento, debería haber lo otro, que sí fue muy bueno. Otra política que se asoció fue la de todos los grupos de desempeño, que eran 4, tienen asociado 4 diferentes programas de formación. Los que están en la parte básica, esos tenían que básicamente enfocarse en cursos curriculares que mejoraran su conocimiento disciplinar. El siguiente nivel había una combinación entre actividades didácticas y reforzamiento disciplinar, pero no con la misma intensidad. El tercer grupo eran candidatos, si querían y bajo otros criterios, para tomar cursos de especialización en técnicas pedagógicas y otros ámbitos de liderazgo, porque eran potenciales candidatos. Y el grupo más, digamos que estaba bien en todo, la mayoría se fue a estudiar posgrados y teníamos una oferta de como 4.500 becas para un sistema de 140.000 que evaluamos, y parecía mucho, pero ¿qué creen que pasó? O sea, es una experiencia súper exitosa porque de pronto tuvimos 4.500, no de pronto, 2 años después tuvimos 4.500 maestros nuevos, todos con maestría, en las mejores universidades españolas, mexicanas y argentinas. Muy bueno. Pero todos los demás docentes que venían detrás se prepararon muchísimo porque querían y exigían su derecho a una maestría igual que la primera promoción. ¿Pero qué creen? Que no teníamos dinero para mandarlos, y esa fue una única ocasión. Desde luego es mejor tener una única ocasión de una generación de maestros con ese nivel de profesionalización, pero pusimos todo el dinero en eso y no se puede mantener como una política de gobierno, menos como una política de Estado. Entonces hay que tener cuidado con lo que atamos, porque puede generar muchas expectativas y después el segundo bloque ya no poder mantenerlo. Yo diría, así como una reflexión muy general, que la evaluación del desempeño es muy imperfecta. Por más que me digan, yo voy y observo al profesor o a la profesora 45 minutos. 45 minutos es muy poco realmente para saber cómo se desempeña un profesor el común y corriente. Y lo estamos evaluando en el mejor de los casos porque está en alerta, salvo que llegara uno de sorpresa, pero yo creo que no es una buena idea llegar de sorpresa, porque entonces lo pondrías contra la pared, ¿no? Entonces lo estás evaluando en una situación
vamos a decirle, un tanto artificial. El profesor no da clases frente a observadores. Entonces le pones a 2 observadores y pues por lo pronto o lo pones muy nervioso o le cambias el escenario. Pero vamos a suponer que nos acercáramos bien a algo de lo que sabe hacer. Es muy poquito para poder saber efectivamente cuáles son sus necesidades de formación completa. Entonces yo diría que la evaluación promete mucho y da poco. O sea, la gente piensa que con la evaluación se va a cambiar la educación y van a mejorar los aprendizajes y van a mejorar las capacidades y las competencias de los profesores. Y la verdad es que es muy poco lo que hace. No quiere decir que yo esté en contra de la evaluación, pero quiere decir que no da tanto como la gente espera de lo que da. Por ejemplo, en mi país, uno de los secretarios que era muy entusiasta con la evaluación, decía, la evaluación les va a dar un traje a la medida de lo que cada profesor requiere para formarse. Son 1,5 millones de trajes a la medida. Está medio difícil, vamos a decir, que fuera. ¿Por qué? Porque la evaluación estandarizada tiene sus virtudes, pero también tiene muchas sus limitaciones. Y una de sus limitaciones es que no te da la precisión, no te da ese traje a la medida. Algún día yo le dije al secretario, conformémonos con que nos den 3 trajes, 3 medidas, chica, mediano y grande. Y entonces ya sabemos más o menos en dónde categorizar a cada uno de los profesores para poder dar cursos de formación, digo, más o menos generalizados. Entonces, yo digo, tenemos que tener expectativas realistas de la evaluación, porque si no nos vamos a decepcionar rapidísimamente de él y entonces nos vamos a ir para atrás y decir, es que no nos dieron lo que nos prometieron. Da muchas cosas y les voy a decir una que digamos que creo que es muy importante, ayuda a ordenar. En mi país no se hubiera podido ordenar esos 45,000 fantasmas si no se hubiera iniciado un proceso de evaluación. Y ahí estaríamos todavía evaluando a los fantasmas sin saber dónde andan ellos. Entonces, ayuda, pero tenemos que tener expectativas realistas para poder tener soluciones apropiadas a cada país. Gracias. Bueno, yo creo que en el caso de Colombia, donde tenemos una evaluación que aún no logra abarcar todos los docentes, ha sido una oportunidad en la medida en que ellos empiezan a identificar la utilidad de la evaluación. Yo creo que en todo proceso evaluativo, digamos, el proceso solo tiene éxito si aquel que es evaluado ve la utilidad de esos resultados que obtiene. Creo que eso es lo primordial, que ellos empiecen a identificar para qué les sirve, cómo pueden mejorar a partir de esos resultados. Y para el país, dado que nosotros no tenemos como Chile o Perú un marco de enseñanza, digamos unos parámetros, definidas unas competencias, nos puede ayudar a abrir también el camino para pensar en ese sentido, en qué necesita un buen docente y, como lo decía, articular con los procesos de formación inicial. Yo creo que también puede abrir o dar la apertura para que los docentes en general asuman estos procesos de evaluación más allá del carácter punitivo, como ellos lo mencionan muchas veces, y entiendan que son procesos que pueden ser útiles y tengan, digamos, otra apertura con su rector, con su coordinador, para que en el colegio se vuelva también una tarea pues constante, que no sea solo como en el momento de los que quieran ascender, los que quieran pasar al tablero, que puede ser una oportunidad, creo que lo está haciendo, pero lo va a hacer en la medida en que las expectativas de los docentes también se cumplan, en que el proceso sea sostenido y ellos vean ese compromiso también de una política más allá del gobierno de turno. Sí.
a partir de los resultados de la evaluación de desempeño 2017, voy a referirme básicamente a dos oportunidades que se abren y que yo creo que son importantes. La primera de ellas tiene que ver con la formación continua, el acompañamiento pedagógico al docente en aula, al docente en la escuela. Esta evaluación, como ustedes ya han oído decir y como lo hemos planteado, permite territorializar los resultados. Es decir, hoy día nosotros podemos decirle a ustedes por regional, a nivel nacional, por regional, por distrito, por centro educativo, incluso por maestro, dónde están las principales dificultades. Por tanto, ahí se abren muchas oportunidades para acompañar a partir de una información buena, de una información sólida, cómo poder hacer una mejor planificación de ese acompañamiento. Lo que decíamos ahorita, Héctor Valdés lo ha planteado varias veces en los encuentros que hemos tenido. Hoy podemos decir que posiblemente hay un porcentaje de los docentes que tienen el conocimiento, pero posiblemente le ha bajado la motivación y con ello hay que trabajar el tema de motivación. Pero hay muchos otros docentes donde el tema tiene que ver con conocimiento, con poder manejar las herramientas con los cuales ellos puedan hacer su trabajo docente. Y ese, como les decía, ya dentro de, espero que sea lo más pronto posible, esos informes por personales que deberán también provocar toda una ocupación por parte del maestro como profesional de dirigir sus esfuerzos hacia la superación de lo que son sus principales limitaciones. Esos informes espero que pronto ya van a estar llegando a las escuelas, a los distritos y a las regionales. Pero quiero también hacer énfasis en un aspecto que tiene que ver ya con los investigadores y con los intereses que esto pueda generar. Como nosotros ya terminamos de procesar la ficha del historial docente, ya se abren otras posibilidades de análisis, desde poder estudiar estos desempeños de los maestros, esos conocimientos, en función de las instituciones de formación de donde ellos proceden. Asimismo de los grados que tienen, si licenciatura, posgrado, etcétera, como también de otros, digamos, cursos que han tomado, porque todo está en esas bases de datos. Los diplomados, los cursos, los seminarios, los que han participado, etcétera, como lo que son características personales de ellos mismos, la edad, el tiempo de servicio, etcétera, etcétera, como la ubicación geográfica y las características que tiene el propio centro. Déjeme decirle que que es un elemento interesante. Nosotros contamos en este momento con más de 60.000 fichas etnográficas de la gestión de aula. ¿Ustedes se imaginan las oportunidades de investigación cualitativa que ahí hay? Ahí hay 60.000 fichas que describen cualitativamente qué fue lo que pasó en el aula en ese periodo de clase. Yo creo que esa es una gran oportunidad para aquellos que están interesados en la investigación cualitativa y de profundizar en estos elementos. Muchas gracias. Bien, las oportunidades de vincular lo que nosotros valoramos es que podemos usar la información para agruparla y tratarla territorialmente. No podemos pensar más en gestión de formación planteada como una oferta y donde los profesores se inscriban en lo que ellos estimen necesario o conveniente. Estamos pensando en esta etapa de la implementación del sistema de desarrollo docente, que el uso de los resultados de la evaluación tiene que asociarse con acompañar la formación de una manera en que la podamos calificar como pertinente y situada. Eso quiere decir acompañando planes de mejora de los establecimientos educacionales o de los territorios donde están agrupados o de donde pertenecen esos
esos establecimientos educacionales. Para eso es importante reconocer que aquí el profesor tiene voz, pero también el sostenedor tiene voz. Y estos planes de mejora tienen que apuntar a propósitos de fortalecimiento, de actualización y de especialización. Esa es la manera como nosotros estamos mirando cómo avanzar en el uso de la información que la evaluación docente arroja. Bueno, las últimas intervenciones de Leo y de Eduardo respectivamente me han provocado un par de reflexiones. La primera, sobre lo que planteó Eduardo, quiero conversar un poco. No sé si ustedes conocen un auto ruso de marca Lada. En Panamá le dicen al Lada, peor es nada. O sea, peor andar a pie, ¿eh? Bueno, una clase versus ninguna, peor es nada. No puedo decir que con certeza así se desempeña el profesor, pero es una primera aproximación bastante cierta porque se dio en el aula y se dio todo el tiempo de la clase. Entonces hay que a veces tomar decisiones. Evaluar es tomar decisiones. ¿Qué ocurre? ¿Que esto se puede mejorar? Obvio que sí. ¿Cuán costoso es? ¿Cuán viable es? Hay que analizarlo en cada país. Yo, sin embargo, opto por una combinación entre un momento de la evaluación externa y la evaluación cotidiana que internamente se puede hacer en la escuela. O sea, imagínense ustedes que en un trienio, durante los 2 primeros años del trienio, usted está como docente recibiendo visitas sistemáticas del coordinador pedagógico y del director con el mismo instrumento que después lo va a ver el evaluador externo, el par evaluador en el tercer año. Y que se pueda después promediar todo lo observado, incluso con una ponderación a favor de la evaluación externa, por las dudas. O sea, sería una mejor aproximación todavía, que por demás tendría el valor de aumentar o incrementar o incentivar el desempeño, vamos a decir, en la gestión pedagógica y curricular de los directivos de la escuela. O sea, hay fórmulas que hay que seguir buscando, hay que repensar todo esto y para nada está agotado. Hay muchas más cosas que podemos hacer para irnos poco a poco aproximando a la verdad. La idea, sí, coincido con Eduardo, que no es bueno prometer más allá de lo que podemos conseguir, de lo que podemos realmente aportar. Y con respecto a lo que planteaba Leo, ¿de qué fue Leo? Miren, la ficha etnográfica tiene un valor enorme. Yo le podría hablar de 2 datos nada más. En promedio, puntaje promedio más elevado de todos los docentes evaluados está en los que han hecho especialización, los que han hecho maestría y los que han hecho doctorado. Les podría decir que República Dominicana hoy tiene el 8,7% de sus docentes con maestría, lo cual es alto. Habla de la disposición del docente para seguirse superando, a pesar de que la platica sale generalmente de su bolsillo. No son muchas las becas que hay. La mayoría es costeada por ellos mismos, por tanto es loable esa información y nos dice lo útil que puede ser, y esto coincide con algo que decía en su intervención Hugo, de lo importante que es promover la especialización como una fuente de profesionalización insoslayable y además incuestionable. Pero por otro lado, nosotros sabemos hoy de los 44 centros e institutos que forman docentes en Dominicana, cuál es el puntaje promedio de cada uno. Y sabemos que está aportando la sociedad educativa, la UAS, el IFODOSO, Ucamaima, etcétera, versus otras instituciones que no aportan lo mismo con la misma calidad. Entonces, hay mucha información muy rica que tributa a los planes de desarrollo, a los planes de mejora, a los planes de formación inicial y de servicio. Y por lo tanto, por favor, de la parte del ascenso salarial, disfrútenlo, ya pasó. Ahora concentrémonos en el pollo del arroz con pollo, que es la mejora. Gracias.
varias ideas desde programas de formación distintos por cada categoría en que queda el docente en su evaluación, hasta programas de acompañamiento y formación más local desde el centro educativo con distrito y director, viendo las necesidades a partir de esa información general de la evaluación. Y creo que varias ideas que han aportado para justamente vincular este resultado al desarrollo profesional. De hecho, me llegó una pregunta así que la voy a señalar aquí, que tenía que ver, decía, a la luz de los resultados de la evaluación del desempeño docente, ¿cuáles planes tiene el ministerio para el perfil de egreso de los docentes en las universidades? Y creo que ustedes saben, o algunos, que hay un nuevo ya programa de formación inicial de los docentes, con un nuevo perfil, con un nuevo enfoque, que se está ahora implementando ya a partir de este año en, no todas, pero en algunas universidades. Son nuevos planes de formación inicial. Y esta pregunta pues justamente se vincula a lo que hemos hablado de cómo también estos resultados pueden retroalimentar a las universidades justamente en el desarrollo de ese perfil, y justamente para poder abordar desde la formación inicial los elementos que se están identificando como debilidades. Otra pregunta general que les hago, aunque ya ha salido de alguna manera, pero podrían identificar, sé que son distintos, los mayores desafíos que tenemos para la efectividad de un sistema de evaluación, para instaurar un sistema de evaluación docente dentro de una cultura de evaluación en la región. ¿Cuáles son esos distintos desafíos y cómo, si en algunos casos tienen sugerencias de cómo se enfrentarían? Bueno, estamos en la sociedad del riesgo, y la sociedad del riesgo implica muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con esta idea que dice Eduardo, que bueno, que dice de hagamos 3 trajes. Bueno, ya les conté que en Ecuador hicimos 4 trajes, ¿no? Y bien distintos. Y esos 4 trajes implican reconocer que hay necesidades diferentes, pero que también hay algunas medidas que necesitamos cumplir. Y eso todo se soporta en el derecho que hemos reconocido todos, que la educación es un derecho. Todos los países han suscrito que la educación es un derecho y que esta educación tiene algunos preceptos. Entonces, ¿en qué se han equivocado casi todos los países? Y parece que tenemos que irnos siguiendo unos a otros para todos cometer los mismos errores. Ministros muy entusiastas, primero ministros que no querían la evaluación y que el instituto de evaluación era un problema, ¿no? Era como la contraparte que señalaba los asuntos que no le gustaba que se hicieran públicos. Una vez que ya estamos pasando esa discusión, ahora resulta que no, que son muy entusiastas, que les gusta mucho que evaluemos, pero depositan no solo demasiadas expectativas, depositan atribuciones que no son posibles, porque la evaluación no mejora la calidad, es un medio para que mejore. Y desde ese ángulo, la evaluación sí es una idea movilizadora, pero para ser movilizadora tiene que entusiasmar, tiene que dar buenas ideas, pero también tiene que hacer que todos los que participan de los resultados, de las estrategias, de las consecuencias, les haga sentido lo que está ocurriendo. No me digan que cuando eran estudiantes o cuando los han evaluado recientemente no saben más o menos por dónde anda el resultado. O sea, no es una sorpresa. Entonces, atar consecuencias con los resultados, si las consecuencias son, si no positivas, por lo menos propositivas, y este sentido formativo tiene un sentido de uso, que además el uso es un uso cotidiano, lo más probable es que podamos empezar con pocas críticas hacia el sistema de evaluación y que hagamos las críticas sobre las consecuencias y el sistema de evaluación, que es que creo que lo que está pasando, por ejemplo, en México. No nos gusta, además de que hubo algunas dificultades con la parte operativa y técnica de la evaluación, sobre todo que esta consecuencia no nos gusta. No entendemos cómo, y yo les pregunto a ustedes cómo, esperamos que un docente que lo único que va a recibir del Estado
es un palo y va a recibir un castigo y la sociedad le está responsabilizando de todas las cosas que no ocurren. ¿Cómo le pedimos a ese que forme ciudadanos críticos, con habilidades socioemocionales, con cosas que resuelvan los problemas del siglo XXI? Nuestros niños, si el docente lo tratamos con una cosa de una manera tan infantil, lejos de la responsabilidad. Entonces la respuesta debería ser: empecemos a tener un trato profesional, de reconocimiento, de madurez, y luego expongámonos también al riesgo de escuchar, porque con una escucha hasta corre el riesgo de aprender, ¿no? Voy a contestar rápidamente a las dos preguntas. La primera que hizo Ansel es si la evaluación debe estar, o bueno, la formación inicial debe estar alineada a la evaluación de ingreso al servicio profesional docente, o debe de haber una vinculación. Yo digo que debemos de tener mucho cuidado en ese sentido. Sí debe de haber seguramente una sincronización, debe de haber una coordinación, deben de ser coherentes tanto la formación como la evaluación, pero yo no alinearía, esta es mi opinión personal, la formación inicial docente a una evaluación. En todo caso debería ser al revés, ¿verdad? El perfil que necesitamos de los profesores que entren al servicio profesional docente debería de estar muy alineado con la formación inicial, porque la evaluación es un gran imán, tiene un poder gigante, y ese poder transforma conciencias y transforma motivaciones. Entonces la gente se va por la evaluación y se olvida de lo demás. Una de las grandes críticas que se le hacen a las evaluaciones, por ejemplo, estandarizadas en Estados Unidos, es que solamente evalúa lo que es posible evaluar, pero no lo que es importante aprender. ¿Por qué? Porque a lo mejor aprender a escribir es más importante que aprender a comprender, por darlo así, pero es mucho más difícil evaluar la escritura que la comprensión de la lectura. Entonces nos olvidamos de enseñar la escritura, porque lo que se va a evaluar finalmente es la lectura. Entonces, puede distorsionar la enseñanza inicial. Deben de estar alineadas, pero no deben de ser uno a uno en ese sentido. Y de los desafíos, voy a ser muy concreto, desafíos de la evaluación en la región. La primera para mí es que tenemos que hacer evaluaciones pertinentes, válidas técnicamente y confiables, porque si no tenemos eso, lo demás se cae solito. Segundo, debe de tener una aceptación social por parte de los profesores. Nos olvidamos muchas veces de eso. En México se olvidó esa parte. Nos pudimos haber concentrado en hacer muy bien técnicamente las cosas, pero si el profesor tiene otro discurso, tiene otra percepción y no ve que en realidad es pertinente lo que se le está preguntando, lo que se le está evaluando, y no acepta la evaluación, finalmente no va a haber forma en que eso pase o que se sostenga, si es que pasa a fuerzas en un momento. Entonces la aceptabilidad es fundamental. Luego otra es la viabilidad. Uno de los problemas con nuestra reforma fue que prometió demasiado. Por ejemplo, prometió trajes a la medida, pues nunca los dio. Prometió formación, dio muy poquita formación. Prometió acompañamiento y tutoría, prácticamente no se dio acompañamiento y tutoría, etcétera, etcétera. Entonces tú vas acumulando que no te gusta que te evalúen, porque a nadie nos gusta que nos evalúen, para empezar. Segundo, que no lo haces muy bien y que no estás muy convencido de que está bien hecha la evaluación. Y tercero, que no cumple lo que te promete, a pesar de que tú sí te ofreciste y sí hiciste el esfuerzo. A la larga, digamos, se cae, porque se cae. Entonces, yo diría que ese es un reto importante. Y finalmente, instalar la cultura de la evaluación. La evaluación no está instalada culturalmente. Como profesor, uno evalúa a sus alumnos, pero a uno no le gusta que lo evalúen. Entonces, ¿por qué? Pues porque no sabemos muy bien cómo utilizar
los resultados y la información que nos da esta evaluación para el beneficio de la educación. Y tampoco crean que es fácil. Las mismas autoridades, lo decía Harvey, ¿no? Se toman decisiones documentadas. Pues yo dudo, muchas veces no se hace documentada, se hace por opinión, por presión, por sugerencia, por cualquier otro, pero no porque se documentó perfectamente. Entonces, la cultura de la evaluación implica eso, saber utilizar los resultados de la evaluación para la mejora de lo que uno está evaluando. Gracias. Bueno, yo considero que el principal desafío para lograr, digamos, esa afectividad es equilibrar algo que denominamos la motivación. La motivación, digamos, teóricamente está separada como en la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La intrínseca hace referencia a qué tanto las personas sienten que pueden generar cambios a partir de sí mismos, y la extrínseca es a partir de un estímulo externo. Yo creo que la evaluación va un poco creo que si logramos el equilibrio entre esos dos elementos, en que los resultados de la evaluación efectivamente le muestren al maestro cuáles son esos elementos que él puede manejar, que él puede mejorar para lograr esos cambios, esa transformación en el aula, que es el fin último que queremos del proceso, y equilibrado con algo extrínseco que es el reconocimiento al docente, finalmente el incentivo, el que realmente nuestros docentes tengan, digamos, se vean incentivados monetariamente, porque es una labor que no es fácil. Y esto también lo vinculo un poco a tener en cuenta el contexto, que por ejemplo en el caso de Colombia es muy importante. Yo les comentaba un poco del contexto rural, las condiciones no son fáciles, no es lo mismo que un docente esté en el contexto urbano a que esté en una escuela, en una institución donde no tiene los medios. Yo creo que además de esto es importante equilibrar y acompañar estos procesos con todo el apoyo de infraestructura, de acompañamiento, digamos, estos otros elementos que no están bajo el dominio del docente y que debería pues poder sentir que tiene más acompañamiento para que pueda motivarse y generar esos cambios que nosotros esperamos que se den en el aula. Sí, voy a referirme a tres cosas respecto a los desafíos. Uno de naturaleza política, una que tiene que ver con cuestiones, digamos, técnicas, y otra con todo lo que tiene que ver con el uso de la información. Con respecto a la parte política, yo creo que, y viendo la experiencia que aquí hemos manejado, hemos visto, siempre toda decisión política despierta suspicacia. Yo, no sé, tengo ya unos años trabajando en el Ministerio de Educación y trabajando en este tema y definiciones de política. Siempre hay sectores que las decisiones políticas le despiertan suspicacia. Mi pregunta es, ¿cómo hacer políticas que disminuyan lo más posible esa suspicacia? ¿Cómo hacer políticas? Yo recuerdo hace muchos años, trabajando en una universidad dominicana, recibíamos la visita de un norteamericano, un decano de una universidad norteamericana, que decía que en la gerencia las decisiones tienen que ser lo suficientemente tontas, entre comillas, tontas, justamente para que no despierten suspicacia. Y él hablaba de la teoría del beso, y él decía que a veces un beso muy simple puede obtener mucho más cosas que un beso demasiado complicado. Entonces, de alguna manera, creo que también hay que, por ahí, pensar en ese tema de cómo formulamos la política, de tal manera que esa suspicacia que normalmente genera pueda disminuirse. Y junto con eso, para mí, en el caso dominicano, y me preocupa, es el tema presupuestario. Estos son procesos que son muy costosos, y yo no sé si no estamos creando una situación que de futuro va a resultar insostenible financieramente.
Solamente en eso creo que eso es un tema que el país tiene que tomar decisiones. La otra tiene que ver con el desarrollo de la experticia técnica, del desarrollo de los equipos técnicos y la continuidad del desarrollo de esos equipos. Yo creo que muchas veces en nuestros países se dan muchos cambios que no permiten la continuidad. Ya sabemos que en la parte política la continuidad es muy frágil. Entonces, siempre he pensado, siempre me he manejado en el nivel técnico que hay que lograr un cierto mantenimiento de lo que son los equipos técnicos, que son los que al final de cuentas pueden asegurar el mantenimiento de la política. Lógico, eso implica que los equipos técnicos o los técnicos hagamos conciencia de la dimensión política de lo que hacemos. O sea, que no nos quedemos tan solo pensando en lo técnico como si fuera algo que no se vincula con lo político. Y lo otro es, los investigadores, los evaluadores, podremos ser muy buenos investigadores, muy buenos evaluadores, pero generalmente somos muy malos comunicadores. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que trabajarlo todavía mucho más a fondo, porque la queja en la mayoría de nuestros países, la queja en mi país, es que la divulgación de las informaciones, todo lo que tiene que ver con la comunicación de la información, no somos tan buenos. O sea, yo creo que hay que mejorar mucho. Yo creo que una buena comunicación, una buena estrategia de comunicación realmente pueden contribuir mucho a que la gente pueda asumir el valor que tiene toda esta información y que el maestro, cuando reciba, por ejemplo, su información, no se sienta como insultado profesionalmente, sino que él vea en esa información, en esa manera de comunicación, una oportunidad de crecimiento. Para nosotros, avanzar en el reconocimiento de oportunidades que brinda la evaluación docente ha significado poder reconocer que es posible desconcentrar del Ministerio de Educación tareas relacionadas con el reconocimiento de la condición de los docentes. Unas apuntando desde la Agencia de la Calidad de Educación, órgano independiente del Ministerio, otro desde la Superintendencia de Educación, que permite que se regule y se supervise que se cumpla efectivamente la normativa y la regulación de las leyes en los establecimientos educacionales. Y el otro es el sistema de acompañamiento a la formación, desde el centro de perfeccionamiento, donde además se aplica de manera directa la evaluación docente. Es importante decir que esta es una ley y que como tal necesita de la negociación en las altas decisiones del Poder Legislativo, donde el Poder Ejecutivo hace la defensa de la oportunidad, de la mejora de la profesionalidad docente. Esto va acompañado también de aseguramiento desde el Ministerio de Hacienda de que las decisiones tienen que ser acompañadas de principio a fin y que la sociedad se merece este espacio de mejora de esta profesión. Por lo tanto, hay que insistir en la región que todos los países se merecen una política docente acompañada y respaldada por una ley de desarrollo docente. Bueno, concretamente decirles que yo sigo pensando que para garantizar resolver el desafío de la calidad de la evaluación de desempeño docente y todas las políticas que se integran a ella, sigue siendo necesario el monitoreo y la garantía de las distintas viabilidades que hay que garantizar para su éxito. La viabilidad política, la viabilidad financiera, la viabilidad técnica y la viabilidad temporal. Voy a empezar por esta última. Generalmente hay un divorcio, si no por lo menos una separación entre los tiempos políticos y los tiempos técnicos.
y eso cada vez se evidencia más. Y el tema de la premura política, porque son sistemas políticos presidencialistas con alternancia en el poder, etcétera, hace que se vulgaricen entonces los procederes técnicos. Y aunque la ciencia aconseja otra cosa, a veces esa vulgarización hace que se termine no siendo confiable, no siendo válido, se afecte la validez y la confiabilidad. Entonces, ahí hay un tema grave. Hay que prohibir ese divorcio y tratar de ir poco a poco producir acercamiento. Tiene que haber persuasión y tiene que haber escucha. Cuando un técnico capaz le dice a usted, en ese tiempo no se puede, no se puede. Para esta evaluación se pensaba que en 4 meses se podía hacer todo y terminó haciéndose en 1 año. Con la mejor voluntad, con el mejor deseo, con el mejor esfuerzo, pero no se pudo hacer en menos tiempo. Entonces, en realidad ahí hay toda una tensión importante, el tema tiempo. El tema de la viabilidad política. Yo expreso esto grotescamente diciendo que la crisis política se da cuando los de arriba no pueden y los de abajo no quieren. Yo debo decir que durante este año varias veces pasó eso. Hubo hitos, hubo momentos en que había huelga por cualquier cosa. Miren, un ejemplo claro. Los directores distritales y regionales que tenemos hoy acá presentes son el fruto de un proceso de concurso que se suponía era para garantizar una sucesión hacia mejor colectivo de dirección. Eso fue protestado, pero profundamente protestado. El país paralizado. Ustedes lo vivieron. ¿Hasta qué punto en medio de un proceso de evaluación puede haber garantía de que este se concluya bien si pasan esas cosas? O hubo más de 3.500 personas de pronto jubiladas por un decreto presidencial que nadie esperaba que pasara. Y había personas incluso que estaban llamadas a jugar un papel importante de dirección en el proceso de evaluación. Y de pronto no contan con la persona, fue jubilada. Y así le puedo hablar de varios ejemplos concretos. Entonces hay que monitorear la viabilidad política de forma tal que se pueda ir resolviendo. Yo creo que fue una medida bien inteligente atraer a la Comisión Central de Evaluación a 7 de los 21 miembros del Ejecutivo de la ADP. Porque entonces ya no son francotiradores de la acera de enfrente. Tienen que participar en la toma de decisiones y en la elaboración de soluciones a los problemas que se van presentando. Y en esa medida se van implicando de una forma diferente. Y está la viabilidad técnica, esto que decía Leo para mí es muy importante. Miren, las capacidades técnicas instaladas en los ministerios hay que cuidarlo como la niña de los ojos. Se forman en muchos años y se pierden muy velozmente. En un pestañazo usted deja de tener la capacidad que tenía. Por malas decisiones, a veces, en fin, por falta de garantía de superación. Yo diría que una de las cosas principales que hace que las personas den el máximo en su trabajo es tener la percepción de que hay garantía de progreso y de futuro en el puesto de trabajo en que usted está. Si usted ve que está condenado al estancamiento, usted se va buscando el progreso. Entonces muchas veces esa falta de garantía de progreso y de futuro en las personas más destacadas técnicamente que tenemos junto a nosotros se pierde. Y uno mismo con posiciones de jefe no le puede garantizar a esa persona apreciada y estimada técnicamente un cambio y tiene que mantenerlo con ese salario inadecuado, con esa postura inadecuada y con esas condiciones laborales no adecuadas. Entonces ahí hay una tensión también importante que hay que atender. En fin, repito, en síntesis, garantizar permanentemente la viabilidad técnica, la viabilidad económica, la viabilidad política y la viabilidad temporal. Bueno, aquí hay varios desafíos identificados, ¿no?, en los términos de política, técnicos, financieros, de comunicación, de legislación y de uso, desafío en el uso efectivo de estos resultados. Y voy a hacer una última pregunta general, que voy a combinar dos. ¿Qué balance pueden hacer ustedes de estos procesos de evaluación docente que se han desarrollado en la región en términos de sus fortalezas, sus oportunidades de mejora? ¿Qué hemos logrado, ¿no?, hasta ahora? Y luego entonces,
¿cuáles son las perspectivas a futuro? ¿Cuál es la perspectiva de poder instaurar sistemas de evaluación docente que permitan mejorar o contribuyan a mejorar la calidad de la educación? Son dos grandes preguntas finales. A ver, para que la evaluación sirva, deberíamos también valorar positivamente a la evaluación y hacer que por esa valoración sirva noblemente. Y si la evaluación sirve noblemente, deberíamos hacer o tratarle como a todo lo que es útil y noble. Deberíamos quererle. Y para eso tendríamos lo primero que procurar que evolucione hacia una cosa que se aleje de la lógica del cumplimiento. ¿Se acuerdan, no? Una evaluación que es del tipo cumplo y miento. Eso, alejarlo lo más rápido posible de ahí, lo más rápido. Y una evaluación demasiado persistente o demasiado frecuente provoca eso, desgasta y se convierte en eso que no es nada movilizador. Después tenemos la otra cosa que tenemos que empujarle rápido. Yo no sé por qué está confundido o confundida, si intencionalmente o no, en la sociedad en muchos países, pero pues tenemos que despegarnos de esta cosa de la dinámica de la vaca, que es que primero, por mucho pesar a la vaca parece que engorda, ¿no? Y eso es falso. Pero hay otra cosa dentro de esa dinámica que todavía es más perversa. De pronto resulta que el que pesa a la vaca es responsable de que engorde. Y es fácil, ¿no? Porque entonces, por evaluar no va a mejorar nada, ni tampoco por hacerlo muy seguido. Pero peor es que crean que el evaluador es el responsable de hacer que las cosas mejoren. De hecho, es la única justificación de la autonomía de un sistema de evaluación. Ese no es el responsable de hacer que funcione. Y he escuchado la semana pasada a muchas potenciales autoridades diciendo, no, que la agencia de evaluación también dé cursos de formación docente. No, pues sí, y luego me evalúo solito y digo que lo hice muy bien, ¿no? Eso es lo primero que nunca debe ocurrir, pero que ocurre muy frecuentemente. Entonces, hay intereses para que se vea de esa manera, pero creo que este discurso tiene que ser cada vez más claro. Y luego, creo que ya vamos para allá, pero no es seguro que lleguemos, que se invierte el horizonte temporal de cómo evaluamos. Es por la dinámica que evaluamos y que hasta el discurso de la parte formativa es así. O sea, evaluamos ya que la cosa está un poco lastimada. Y como los médicos siempre van antes con esto de hacer las cosas en orden, ¿no? Los médicos empezaron evaluando en los laboratorios y después ya nadie duda de que hay que ir a sacarse la sangre y tener ciertas informaciones antes de dar un diagnóstico, ya no está duda. Bueno, pues mi ex suegra lo tenía muy claro y engañaba al médico cada que iba al médico y hasta iba con muestras de sangre o de orina diferentes a la suya para que le diagnosticara, para que no le dijeran que tenía diabetes, pues. Y se murió. Entonces, es verdad. Entonces, invertir los horizontes significa que nuestras evaluaciones de a poquito deberían invertir las cosas. Hagamos una cosa como en la salud. Oiga, no venga que le extenga, 20 años enfermo. Vamos a hacerlo de una forma ordenada en la que cada que hacemos evaluaciones sean cada vez más pronto, pero no me estoy refiriendo a más chiquitos, más pronto en la cuestión de impacto. Demos información para que no tengamos que estar todo el tiempo remediando y castigando, para que ya ni se nos ocurra. Y eso sería hacerlo antes, a tiempo. Una cuestión que significa en la práctica instalar la cultura de la evaluación, porque a mí me interesa como sujeto de derecho, como sujeto profesional, como sujeto de toma de decisiones, tener la mejor información disponible sin ninguna controversia sentimental ni tampoco de egos en cómo se produce la información, se transparenta y con base en eso me dicen, sí,
se tiene que tomar esta pastillita porque a veces los médicos también se equivocan recomendando en los laboratorios y la temperatura no lo dice todo, pero nos dice mucho. Así que hay como nos vamos viendo continua y cotidianamente, vayamos tomando las mejores decisiones para que no dejemos discutir en un momento específico de la vida profesional y de la vida política y de la vida pública, qué es lo que hay que hacer porque esto es un desastre. Gracias. Centrándome en la evaluación de los docentes o del desempeño docente, yo creo que, digamos, los logros es que pues está en Latinoamérica. O sea, hace 10 años, cuando comenzó Chile, hace un poquito más. Piensen en principios de siglo o antes del siglo pasado, pues no se pensaba en la evaluación. Chile, yo digo que se adelantó en ese sentido, nos ha mostrado caminos que hay que caminar, pero ya llegó y eso pues es un logro, el que esté aquí, el que estemos discutiendo sobre esos temas. Anteriormente las autoridades educativas ni idea, no se les pasaba ni por la cabeza que la evaluación podía ser un instrumento de mejora de las personas o del sistema educativo o de los propios profesores, o sea, pero ya llegó. Y esto pues es porque otras evaluaciones, especialmente las evaluaciones de los estudiantes o de los aprendizajes, pues ha tenido un largo camino también. Y no me refiero a la evaluación de los aprendizajes que hacen los docentes en su salón de clases, sino las externas a los países o a las escuelas, ¿no? Entonces yo digo que un primer logro pues es que aquí está y que estamos hablando de ella. ¿Y qué quiere decir? Pues que se está considerando, digamos, República Dominicana y los países que aquí estamos representados, pues son ejemplos de lo que hemos hecho. Esa es una cosa. Dos, creo que la evaluación ha cambiado muchas visiones y se ha enriquecido, digamos, básicamente a mi manera de ver, con dos sostenes. Uno, la parte propia de la evaluación de las ciencias cognitivas que te enseñan cómo se enseña mejor y cómo se evalúa mejor, y por el otro lado las ciencias de la computación, y un tercero, y la parte psicométrica, estadística, instrumental, que nos dan muchas más herramientas para hacerlo mejor, y eso nadie lo va a detener. O sea, acuérdense de mí que en 20 años va a haber otra tecnología y otra visión al respecto. Eso se ha logrado y los países de Latinoamérica lo están incorporando a una velocidad muy, digamos, de verse, de apreciarse. Por el otro lado, también vemos que aunque ya ha llegado, pues son poquitos. Aquí somos 5 países y uno de ellos, México, está haciendo un alto, no sé por cuánto tiempo, pero por lo pronto está, o va a ser un giro. Y no sabemos exactamente el giro, pero somos muchos más países en Latinoamérica que los que estamos aquí representados. Entonces, falta mucho por hacer, eso es una de las perspectivas, pero yo entiendo que conforme se vaya demostrando que se hacen mejor las cosas, que los profesores la aceptan más y que es de mayor utilidad, pues un camino que seguramente se va a hacer siempre para adelante, en algunos casos algunas pausas, pero que lo vamos a ver con mejores ojos y más frecuentemente. Gracias. Bueno, yo considero que el balance es en general positivo para la región. Creo que, como lo dice Eduardo, técnicamente hemos logrado desarrollos muy importantes y compartimos esos desarrollos. Creo que ya los países vamos siendo cada vez más conscientes que es un conocimiento que se puede compartir, que es importante compartirlo y retroalimentarlo y hacerlo continuo. Sin embargo, creo que todavía tenemos unos desafíos muy importantes en perspectiva, y es sobre todo garantizar el reto de la sostenibilidad. Cómo hacer que estos avances sean sostenibles, que no dependan únicamente
de los diferentes ámbitos que menciona Héctor de articulación, el ámbito financiero, jurídico, sino que realmente tenga para nosotros y para los actores que intervienen en ello un carácter realmente formativo. Cómo hacer que realmente la evaluación, no solo la de docentes, sino la de estudiantes, la de instituciones, realmente adopte o adquiera ese carácter formativo que nos exige, que necesitaría y garantizaría la sostenibilidad de los procesos. Creo yo que es como el principal reto en perspectiva, los desafíos de los nuevos gobiernos. Digamos que América Latina está viviendo unos momentos de transición, de polarización importantes, y cómo hacer, la gran pregunta es cómo hacer que estas decisiones y estos avances no sean solo momentos del gobierno de turno, sino que sean realmente adoptados y se conviertan, puedan convertirse en políticas de Estado, que básicamente desde mi modo de ver es la población, el carácter civil que los apoye, que es lo que puede hacer que esto pase. Bueno, yo en términos de perspectiva visualizo que nosotros podamos llegar a tener un sistema de evaluación del desempeño que sea parte de la vida cotidiana de la escuela, de la cultura escolar, que de manera sistemática vaya recogiendo evidencia de lo que ocurre en el aula, de lo que ocurre en toda la escuela, en la gestión de la escuela, que el distrito cumpla con su función de verificar la validez de esa evidencia que la escuela va recogiendo, y que la evaluación que se haga sea a partir de los avances que la escuela va teniendo en su misión fundamental, que es la que todos los niños aprendan, que todas las niñas aprendan. Para mí eso es mi visión, quizá demasiado simplista, no sé, pero creo que si la evaluación la seguimos manteniendo como una actividad externa, y que si hay que hacer unos operativos muy complicados, yo creo que siempre entonces vamos a estar creando situaciones difíciles en el manejo de la evaluación. O sea, yo sueño con eso, y de hecho trabajé mucho eso en mi tesis doctoral, como un sistema de evaluación integral que es parte de la vida cotidiana de la escuela, parte de la vida cotidiana de la escuela. Y bueno, en términos de balance, yo creo que el país está ante una gran oportunidad como sistema y país, y yo creo que nos toca aprovecharla. Nos toca aprovecharla. A todo lo que estamos aquí nos toca aprovecharla. Hace un momento doña Ligia, y entro en el ámbito quizá muy de lo personal, pero doña Ligia me decía algo que lo tomé y siempre lo he tomado muy en serio. Ella me decía, mira Leo, tú no tienes nada que perder, tú no tienes nada que perder, tú tienes una ventaja de que tú puedes decir lo que tú quieras, claro, fundamentado, ¿no? Decir lo que tú piensas, y es una ventaja que tú tienes que usarla, decir lo que tú piensas, plantear lo que tú sientes, lo que tú vas viendo. Yo a mi edad y mis años de servicio, hace poco tiempo cumplí 68 años y tengo acumulado 46 años de servicio público. Entonces yo digo, bueno, eso me da una ventaja, que efectivamente puedo decir lo que pienso y lo voy a hacer. Así es. Bueno, todos tenemos el derecho también a decir lo que soñamos, y ver que aquí hay grandes oportunidades, y que la República Dominicana las tiene, que Chile las tiene, que todos los países tienen el derecho a hacer la circulación de su conocimiento, de su formación, de su identidad, y también, por supuesto, de su cultura de evaluación como una oportunidad de conocerse mejor y actuar mejor y más libremente. Ese saber es el que nos da la oportunidad de trascender
las condiciones de los contextos para asegurar oportunidades de desarrollo, de formación, de educación a todos. Si este es un esfuerzo que se hace por darle a los niños y reconocerlos como sujetos de derecho. Sin eso estaríamos jugando con una parafernalia que no tiene mucho sentido ejecutar porque es malgastar recursos. Por lo tanto, la pertinencia, la relevancia de lo que se haga en evaluación tiene que ver con favorecer que las nuevas generaciones vivan mejor de lo que nosotros hemos podido hacerlo. Eso. Bueno, me va quedando mucho menos por decir. Voy a citar a Séneca cuando decía: no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Yo creo que ya hoy sabemos un poquito más de hacia dónde ir en materia de evaluación y cómo hacer prevalecer las virtudes de ella para construir sociedades mejores y mejores sistemas educativos. José Martí Pérez escribió un libro para niños llamado La Edad de Oro, que tiene un pasaje referido a San Martín, Hidalgo y Bolívar, y le llamó 3 héroes. Y en ese pasaje decía que estos 3 hombres, estos 3 héroes, son como el sol. Los agradecidos, el sol tiene luz y tiene manchas. Los agradecidos solo hablan de su luz. Los desagradecidos solo hablan de sus manchas. Pasa igual con la evaluación, tiene luz y tiene manchas. Hagamos que lo mejor de la evaluación, que es la luz, prevalezca sobre sus manchas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos hecho una síntesis de mucho de lo conversado en el día de hoy sobre el tema de evaluación docente, en un balance donde podemos reconocer los logros que se han alcanzado, así como casi todos los países cuentan con un sistema de evaluación de los aprendizajes, más países se van sumando a un sistema de evaluación docente, entendiendo la evaluación como una herramienta fundamental que nos da una información pertinente para la toma de decisiones y para la mejora. Y creo que han salido aquí varias ideas importantes de cómo la evaluación de desempeño docente es una política dentro de otras políticas educativas que debe ser sostenible en el tiempo, rigurosa en su parte técnica y también muy relevante en cuanto a la forma, a lo que se recoge y a la forma en que se entrega esa evaluación, esos resultados y el uso que se hace de esos resultados. Y justamente en ese esfuerzo estamos todos, de que en el caso de República Dominicana, esta evaluación de desempeño docente pues sea un verdadero instrumento de mejora. Sabemos que la mejora no es inmediata, sino que es un proceso que implica mucho esfuerzo, pero justamente esto es lo que nos convoca a todos y por eso les agradezco su presencia y agradezco a todos nuestros panelistas invitados, a Héctor, Hugo, Leo, Alba, Eduardo, Harvey, por compartir sus experiencias que nos han enriquecido. Muchas gracias.